La fiesta del Sol Invicto. Efectivamente, mientras la Iglesia de Oriente adopta el 6 de enero como fecha de la Natividad, en el occidente de Europa se empieza a adoptar la fecha del 25 de diciembre. Y también aquí el origen es precristiano. En este caso no Osiris ni Dionisos, sino Mitra, aquel dios solar de los persas, seguramente derivado del Mitra indio, y que las legiones romanas trajeron a Europa. El culto de Mitra, aunque se remonta a los siglos VII y VI, conoció un formidable impulso en la Roma del siglo II. De hecho, esta época conoció una dura competencia entre el cristianismo y el mitraísmo, pues ambas, que compartían muchos elementos comunes, la idea de redención, la salvación de las almas después de la muerte, etc. Pugnaban por convertirse en la religión dominante de un imperio que había ya abandonado a sus viejos dioses. Y los mitraístas festejaban el renacimiento de Mitra todos los años, el 25 de diciembre, justo en medio del período del solsticio de invierno, después de las Saturnalías romanas. Además, hay que tener en cuenta que en esta misma época los pueblos bárbaros, esto es, los nada o poco romanizados, seguían celebrando en torno al 25 de diciembre sus viejos ritos solsticiales. Así la Iglesia consideró bueno operar en su provecho un hábil sincretismo. ¿Acaso la Biblia no llama al Mesías el sol de la justicia, como escribió Malaquías? En efecto, el 25 de diciembre era en Roma la fiesta del Sol Invicto. Según cuenta Macrobio, ese día los fieles se dirigían a un santuario de donde sacaban una divinidad del sol, representado como un niño recién nacido. Las enseñas del emperador Juliano portaban el lema Sol Invicto. En el calendario de Philocalus, en el año 354, que, por cierto, fue descubierto y dado a conocer por Theodor Mommsen, el 25 de diciembre se señalaba como Dies Natalis Solis Invicti, junto a la primera mención del nacimiento de Cristo y la indicación del nacimiento de Mitra. Y esta fecha, el Día del Sol Invicto, venía a coincidir también con la vieja tradición de la Europa precristiana de celebrar el solsticio de invierno, que ha sido una de las fiestas más importantes de los pueblos indoeuropeos y que como tal ha sobrevivido en todas las culturas que estos han creado. El solsticio de invierno marca el momento de las noches más largas del año. El sol parece estar a punto de extinguirse. Este período dura 12 noches, desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Según la tradición, en este tiempo los reinos de los vivos y los muertos entran en comunicación. Encontramos este motivo mítico en los celtas, los griegos, los germanos y los indios védicos. Pero, lejos de significar un tiempo de oscuridad, los antepasados de los europeos lo celebraban como anuncio indudable del próximo retorno del sol y del renacimiento de la vida que no muere bajo el frío invernal. Hoy se reconoce de forma prácticamente unánime que fue la preexistencia de esta fiesta pagana lo que llevó a la Iglesia a fijar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Escuchemos a Arthur Weigall. Esta nueva fecha fue elegida enteramente bajo influencia pagana. Desde siempre había sido la del aniversario del Sol, que se celebraba en muchos países con gran alborozo. Tal elección parece habérsele impuesto a los cristianos por hallarse estos en la imposibilidad, ya fuera de suprimir una costumbre tan antigua, ya fuera de impedir al pueblo que identificara el nacimiento de Jesús con el del sol. Así hubo que recurrir al artificio, frecuentemente empleado y abiertamente admitido por la Iglesia, de dar una significación cristiana a este rito pagano irreprimible. Survivences païennes dans le monde chrétien, París, 1934. Esta misma tesis es admitida por numerosos autores cristianos. Krenner, en 1833, señalaba: los padres transfirieron la conmemoración del 6 de enero al 25 de diciembre porque la costumbre pagana quería que se celebrara en esta fecha el nacimiento del sol, encendiendo velas en signo de alegría, y porque los cristianos tomaban parte en estos ritos y festejos. Cuando los doctores vieron cuán ligados seguían los cristianos a esta fiesta, tomaron la decisión de hacer que la natividad se celebrara en este día de Natalitiorum Christi Origine, Zeitsch, Ist. Teol. Idi. La fusión, no obstante, presentaba sus riesgos desde el punto de vista doctrinal, porque la identificación entre Cristo y el sol llegaba, en las prédicas de los propios padres, a extremos demasiado paganizantes. Así en el siglo IV San Efrén, en su himno a la Epifanía, había desarrollado una explicación absolutamente solsticial del misterio cristiano. El sol es victorioso y misterio son los pasos con que se eleva. Ved que hay 12 días desde que el sol se eleva en el cielo, y hoy henos aquí en el 13º día. Símbolo perfecto del Hijo y sus 12 apóstoles. Vencidas las tinieblas del invierno, para demostrar que Satán ha sido vencido. El sol triunfa para demostrar que el Hijo único de Dios celebra su triunfo.
Este tipo de interpretaciones se hicieron muy frecuentes en los primeros tiempos. La fiesta del sol todavía tenía más arraigo popular que la conmemoración de la Natividad. No es extraño que San Agustín, en sus sermones, suplicara a sus contemporáneos que no reverenciaran el 25 de diciembre como día únicamente consagrado al sol, sino también en honor a Jesús. Un testimonio más tardío, el de Beda el Venerable, a principios del siglo VIII, nos ofrece detalles muy concretos sobre cómo se aplicó el sincretismo cristiano sobre el solsticio pagano. Así, en la Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum del célebre monje benedictino, leemos que en el año 601 el Papa Gregorio I encomendó a los misioneros ingleses, sobre todo a Mellitus y Agustín de Canterbury, desviar de su sentido originario las costumbres paganas más arraigadas, y no combatirlas abiertamente. No destruyáis los santuarios donde se sientan sus ídolos, explicaba el Papa, sino solo los ídolos que están en esos santuarios. Consagrad el agua traída a tales templos y levantad allí altares de forma que el pueblo, viendo que sus templos no son destruidos, renuncie a sus errores y reconozca y adore al verdadero Dios. Y si tienen el hábito de sacrificar bueyes a los demonios, ofrecedles alguna celebración en lugar de ese sacrificio, que celebren fiestas religiosas y honren a Dios con sus fiestas, de modo que puedan conservar sus placeres exteriores, pero estando mejor dispuestos a recibir los gozos espirituales. La primera mención latina del 25 de diciembre como fecha de la Navidad se remonta al año 354. Sin embargo, no existe constancia de que en tal época celebrara la Iglesia fiesta alguna. La tradición dice que la fiesta de la Navidad fue instituida por el Papa Julio I, cabeza visible de la Iglesia entre 337 y 352, pero no hay ningún documento que permita asegurarlo. Más probable parece que fuera un poco más tarde, bajo el reinado del emperador de Occidente Honorio, entre los años 395 y 423, cuando la Natividad del Señor el 25 de diciembre se convirtió en fiesta religiosa, puesta en pie de igualdad con la Pascua y la Epifanía, quedando esta última reducida únicamente al episodio de los Reyes Magos, y asimilándosele las bodas de Caná y el bautismo en el Jordán. No obstante, esto acontecía solo en la Iglesia de Occidente, porque en Oriente la Navidad seguía celebrándose como Epifanía, el 6 de enero. Existe constancia de que a finales del siglo IV así ocurría en Chipre y en Jerusalén. Juan Crisóstomo, en una de sus prédicas en Antioquía el día de Pentecostés, solo cita tres grandes fiestas cristianas, a saber, Epifanía, Pascua y el propio Pentecostés. No será hasta el 440 cuando la Iglesia decida oficialmente celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Aún así, esta no constituirá fiesta obligatoria hasta que así lo decida el Concilio de Agde, en el 506. Y habrá que esperar al año 529 para que el emperador Justiniano la implante como día festivo. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? Es muy significativo el hecho de que el paso de la Navidad del 6 de enero al 25 de diciembre haya coincidido con la implantación del cristianismo en Europa, su triunfo en Roma y el abandono progresivo de los ritos orientales. Desde el año 450, el Papa León Magno había comenzado la revisión doctrinal al definir la Epifanía como la fiesta de los magos. En Milán, Ambrosio conmemorará el 6 de enero el bautismo de Cristo. A principios del siglo V, en Italia, la Epifanía es llamada la fiesta de los tres milagros: la adoración de los magos, el bautismo en el Jordán y la transformación del agua en vino. La aparición de estos personajes, los Reyes Magos o Magos de Oriente, merece mención aparte, porque constituye también un claro ejemplo de sincretismo. Los magos solo aparecen en el más tardío de los evangelios sinópticos, que es el de Mateo. Este habla de sabios, en número indefinido, que acuden a Belén guiados por una estrella milagrosa. Las connotaciones mitraístas del episodio son evidentes. El empleo de la palabra magi, magos, de origen indoeuropeo, permite descubrir una clara alusión a los sacerdotes persas, adoradores de Mitra. Estos, en la época del nacimiento de Jesús, mantenían el culto en Jerusalén y parecen haber gozado de una notable influencia. Conviene saber, por otra parte, que Mitra, nacido el 25 de diciembre, fue también adorado por pastores que le llevaron ofrendas, es decir, el mismo episodio que encontramos en Lucas. Respecto a la estrella, caben las hipótesis más dispares. Desde la de que se trata de un cometa hasta la propuesta por dos astrónomos franceses, Gingaget y Franz Cumont, que la identificaron como el pequeño rey de la constelación de Leo, el Regulus de los romanos, el Basilicos de los griegos. Esta última tesis tiene la ventaja de coincidir con la tradición iraní.
Los persas atribuían a esta estrella la capacidad de despertar vocaciones de realeza, e intervenía en el horóscopo que dibujaban los sacerdotes para determinar el momento del nacimiento del rey cuando la constelación entraba en el sol. Las conexiones entre el episodio de los magos y la tradición persa no terminan aquí. En una versión árabe de los evangelios descubrimos el siguiente pasaje. Ved cómo los magos vinieron de Oriente a Jerusalén, según predijo Zoroastro. El texto zoroástrico alude a un Mesías que es Ausiant, el dios salvador iraní, identificado más tarde con Mitra. Los evangelios no dicen nada acerca del número, el nombre o la apariencia física de los magos. Los cristianos de Oriente decían que son 12. La tradición romana se quedará con 3, a los que dará nombres fantásticos. El título de reyes parece haberse añadido tardíamente para que la tradición y el evangelio concordaran con las profecías judías. Reyes serán tus ayos, y sus princesas tus nodrizas. Postrados ante ti, rostro a tierra, lamerán el polvo de tus pies. Isaías, 49, 23. La leyenda se fue ampliando poco a poco, según esa ley de la memoria de los pueblos que convierte el mito en realidad incontrovertible y que hace real lo imaginario. Durante la Edad Media los Reyes Magos despertarán una gran devoción. Se supone que sus reliquias fueron trasladadas en el siglo VI desde Constantinopla hasta Milán. En el año 1164, el emperador Federico Barbarroja las hizo transportar a la Catedral de Colonia, donde aún hoy reposan. No obstante, y por importante que fuera la fiesta de los Reyes Magos, la fecha del 6 de enero quedaba notablemente disminuida respecto a la nueva fecha de la Navidad. Para facilitar el cambio de fechas, la Iglesia recurrirá a un desdoblamiento doctrinal. La Navidad, el 25 de diciembre, conmemora el nacimiento físico de Jesús, natalis in carne. La Epifanía, el 6 de enero, celebrará el segundo nacimiento, espiritual, de Cristo, simbolizada por el bautismo en aguas del Jordán. Esto no dejará de producir violentos conflictos entre las iglesias latina y oriental. Las comunidades de Siria y Armenia declararán desde el primer momento su horror por la elección de un día como el 25 de diciembre, reconocido como marcadamente pagano. Acusarán a los occidentales de idolatría y seguirán fieles al 6 de enero, olvidando que esta fecha, la escogida por los seguidores de Basílides, también era de origen pagano. En Europa la tradición era poco a poco unificada, los viejos textos litúrgicos sobre la Epifanía eran corregidos para encajar las innovaciones y los sacerdotes celebraban en Cristo la Lumen Lumine, luz de luz, expresión retomada de la liturgia mitraísta, llama nacida de la llama. Con el transcurrir del tiempo, siglos más tarde, la Epifanía irá perdiendo importancia en la Iglesia de Occidente y quedará reducida al episodio de los magos, mientras que el bautismo en aguas del Jordán se transferirá al 13 de enero. Recientemente, en 1972, la Iglesia de Roma romperá una vez más la tradición y hará de la Epifanía una fiesta móvil, para satisfacer fines ecuménicos. Mientras tanto, en Oriente, la Epifanía alcanzaba una importancia que jamás conocerá en Occidente. En el Imperio Bizantino, el agua de Epifanía será durante mucho tiempo bendecida y asperjada sobre los fieles, costumbre ritual que no llegará a la Iglesia latina hasta el siglo XV. Todavía hoy, la Iglesia armenia, sometida al rito jerosolomitano, rechaza la fecha del 25 de diciembre. Los cristianos coptos de Egipto aún celebran el 11 Tibi, 6 de enero, el Eid el-Gitas o fiesta de la inmersión. Esta actitud de rechazo no será excepcional en la historia del cristianismo. Los maniqueos, por ejemplo, siempre se negaron a reconocer la fecha del 25 de diciembre. Lo mismo hicieron numerosos grupos protestantes. En la Inglaterra de Cromwell, las celebraciones de Navidad fueron suprimidas por la violenta hostilidad de los puritanos hacia todo cuanto pudiera recordar ese origen pagano. La Navidad no se restableció hasta 1660, tras la restauración de Carlos II. En Escocia, la Navidad fue prohibida en 1583 y se arbitraron graves sanciones para quien la festejara. Todavía hoy, numerosas sectas cristianas, como los Testigos de Jehová, rehúsan celebrarla.